Como tienen una apariencia similar, es muy probable que pienses que el microcemento y el piso de alisado de cemento son lo mismo, pero en realidad no es así. Son materiales diferentes que tienen distinto proceso de fabricación, distinto espesor, se instalan de forma diferente y el costo también es muy disímil. ¿Cuál es el que más te conviene? Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video te voy a contar punto por punto cuáles son esas diferencias para que puedas elegir sin equivocarte. Una brevísima historia para que conozcas un poco cómo surgen ciertas cosas. Allá por la década del 90, años 2000, empezó el auge de los loft en Nueva York, que en realidad eran viejos talleres, industrias o almacenes que cayeron en desuso y que en un principio fueron alquilados y comprados por artistas. Los utilizaban como lugar para vivir y para trabajar. Vivir o tener una oficina en un loft en un momento fue casi como un signo de pertenencia. Es así que con el tiempo medio mundo quiso tener su propio piso de cemento, que era una de las características principales de este tipo de construcciones. Lo que antes era casi un piso para pobres empezó a ser un signo de categoría. Y hoy por hoy la alternativa de tener un piso de cemento es propia de cualquiera de nuestra lista de elecciones y el mercado ha sabido notar esta tendencia y responder como tal. Pero vayamos a ese análisis punto por punto que te había prometido. Por un lado tenemos el cemento alisado. El cemento alisado es un producto de fabricación artesanal. Tiene básicamente dos tipos de presentación. Una es una terminación fina que va entre 2 a 3 centímetros y resultan de mezclar básicamente cemento y arena. Por el otro lado tienen una alternativa más gruesa que va desde los 4 a los 7 centímetros y más, en donde ya es conveniente agregarle, por ejemplo, piedras finas. Con lo cual, al principio teníamos un mortero y en este caso algo más parecido a lo que es un hormigón. En ambas mezclas el cemento cumple la función de ligante de la arena y de las piedras y es el encargado de endurecer la mezcla. Por otro lado tenemos el microcemento, que es básicamente un producto industrializado. Está compuesto de una mezcla de cementos, de polímeros, resinas y cuarzos que ya vienen envasados. Y a diferencia del caso anterior, tienen un espesor que va de los 2 a 3 milímetros. El cemento alisado básicamente es una capa que se aplica directamente sobre un contrapiso o sobre una losa. Para poder hacerlo se utilizan reglas laterales que sirven como guía y que son las que nos permiten tener el espesor que busquemos. Sobre estas reglas se extiende luego una mezcla de cemento, arena o con piedra también y se va cortando con la ayuda de estas guías laterales con una regla de corte hasta uniformar el espesor de la capa que estemos aplicando. Luego, y antes de que fragüe totalmente, antes que endurezca, se procede al alisado. Y este alisado se puede hacer de dos maneras distintas. De una forma más artesanal, con la ayuda de un fratacho, le decimos aquí, o frataz, pero que es una tabla con la cual se hace un alisado, manual como te decía, y si no, la otra forma es mecánica, utilizando lo que llamamos una allanadora o helicóptero. Básicamente esto nos permite lograr una superficie mucho más pareja y libre de asperezas. Dos cosas muy importantes. Si no se hace con mano de obra especializada, lo más probable es que no te vaya a quedar como lo que estás viendo en las imágenes. Y también es muy probable que se llene de grietas. Por otro lado, hay que aclarar una cosa. No es un material apto para colocar sobre pisos existentes. No tiene una buena adherencia. En ese caso, lo mejor es levantarlos y retirarlos. Por otro lado, tenemos el microcemento, que como tiene un espesor muy reducido, acordate que estamos hablando de capas de 2 a 3 milímetros, tiene una muy buena adherencia sobre cualquier superficie que esté firme y pareja. Lo habitual es aplicar siempre primero una primera capa de una imprimación que le da un mejor mordiente, una mejor adherencia a las capas o una o dos capas posteriores que se suelen aplicar sobre la misma. Si te interesa saber un poquito más sobre la colocación, algunos detalles específicos sobre el microcemento, yo te voy a dejar un video aquí para que conozcas un poco más sobre el tema. Pero una aclaración más, aunque necesitan mucho menos obra que en el caso del cemento alisado, siempre es conveniente tener una mano de obra especializada que conozca los detalles del oficio. Si pensás hacerlo por tu cuenta, lo ideal sería que hagas algún curso. Internet está lleno de cursos como para poder conocer los secretos de aplicación, para luego tener un resultado mucho más agradable y que no hagas improvisaciones sobre tu propia casa.
Para todos aquellos amantes de pisos sin ningún tipo de marcas ni juntas de ningún tipo, les tengo una mala noticia. El cemento alisado sí o sí precisa juntas de dilatación al menos entre 6 a 9 metros cuadrados. Piensen ustedes que el cemento alisado es una masa de mortero o de hormigón que tiene un componente muy importante, que es el agua, que le da volumen. Cuando esta agua se seca, cuando esa agua se evapora, pierde un poco de volumen y por lo tanto se contrae y se llena de grietas. Es por eso que lo que se intenta al colocarle juntas de dilatación rectas, digamos, es sugerirle a la mezcla o a la masa que se rompa o que se agriete por esos lugares y no de una forma tan caótica como lo que presentan las grietas. Después la mezcla termina siendo más o menos lo que quiere, pero bueno, esto es una forma de ayudarle y indicarle por dónde queremos que se vaya marcando. En algunos casos se recurre a la ayuda de mallas metálicas o de fibra de vidrio, como para reducir esa formación de grietas. Pero como estamos hablando de mezcla de cemento, la verdad tengo que ser sincero, las posibilidades de que aparezcan grietas siempre son muy altas. Con el microcemento sucede una cosa muy distinta. En principio, como es un material industrializado de bajo espesor, tiene componentes de resinas y polímeros que los hacen como una capa más elástica, si se quiere. Entonces, lo más probable es que no tengas que colocar ningún tipo de junta. Se va a ver como un piso muy parejo y muy homogéneo. Eso sí es algo importante. Si lo vas a colocar sobre una base que ya tiene juntas de dilatación marcadas, hay que marcarlas también en el microcemento porque si no van a aparecer naturalmente. En el caso del cemento alisado, para poder colorearlo, se debe recurrir a la utilización de ciertos pigmentos que aquí se conocen como ferrites. En general vienen de distintos colores, es un polvo muy parecido al óxido que mancha mucho, hay que usarlo con mucho cuidado, pero la verdad sea dicha es que no se logran colores demasiado homogéneos. Si uno quiere un color muy pleno, muy definido, hay que recurrir sí o sí a la utilización de pinturas especiales para piso. Pero dicho sea de paso, estas pinturas no son eternas y cada tanto hay que repintar el piso. Para el microcemento la realidad es otra. Estos pigmentos ya vienen incorporados en el mismo proceso de fabricación y no precisan ningún otro tipo de agregado. Por eso las superficies en general aparecen como más homogéneas, con colores plenos que pueden ser elegidos desde un catálogo. Creo que esta debe ser una de las principales razones que hacen a que mucha gente se vuelque por la elección de este tipo de pisos por sobre el cemento alisado. Con el cemento alisado lo habitual es que para darle una mejor terminación se le terminen aplicando ceras en pasta o líquidas, o en algunos casos hasta puede plastificarse. En el microcemento lo habitual es terminar con una capa de abrillantador que puede renovarse cada cierto tiempo. Por otra parte, en ambos casos las cuestiones parecen ser un poco comunes. Por un lado se mantienen muy fácilmente directamente con un trapo húmedo, nada más que eso. Y hay que cuidarse de dos cuestiones importantes. En principio hay que tener mucho cuidado con las manchas o los derrames. Hay que tratar de limpiar enseguida el líquido para que este no penetre y no deje una mancha. Y por el otro lado hay que ser muy cuidadoso con el tema de las áreas de roce. Caso típico de las zonas de ingresos de una casa, yo te recomendaría, por ejemplo, funciona muy bien colocar alguna alfombra de fibra para limpiar lo que luego puede llegar a ser abrasivo para el piso. Y también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las patas de muebles y sobre todo de las sillas. Lo conveniente, y siempre funciona muy bien, es colocarle algún protector de fieltro para evitar que esa zona de mucho roce puede llegar a desgastar prematuramente el piso. Bueno, y con todo esto te estarás preguntando cuál es mejor, si el microcemento o el cemento alisado. Vamos a tratar de hacer el resumen final para que todo esto que te contamos lo podamos pasar en limpio y te queden los conceptos principales. Hay que entender una cosa, el cemento alisado en general es para obras nuevas. Básicamente, ¿por qué? Porque es un material que no adhiere bien sobre un piso de una reforma. Por ejemplo, cuando tengas un piso existente y este tenga una baja absorción, caso típico de algún piso esmaltado. Y por otro lado, aún en las versiones más finas, estamos hablando de 2 a 3 centímetros, lo que te obligaría en principio a cortar toda la parte baja de las puertas. Como contrapartida, el microcemento es ideal para renovaciones o para reformas. En principio porque tiene un espesor muy finito, 2 a 3 milímetros, hacen que sea innecesario cualquier corte debajo de cualquier puerta. Y por otro lado, tiene una muy buena adherencia sobre pisos de baja absorción
absorción, caso típico, cerámicos, mosaicos, baldosas, porcelanato. Por otra parte, si tu idea es tener una terminación parecida al cemento pulido en superficies verticales, caso típico los muros, o por ejemplo para mesadas o muebles, por ejemplo puede ser una mesada de cocina, una mesada de baño, lo ideal es utilizar el microcemento. Es más, el microcemento ha sido como una respuesta de la industria a los problemas típicos de agrietamiento y de falta de adherencia que por ahí tenían los cementos alisados. Inclusive hasta puede ser utilizado sobre azulejos o revestimiento de baño, porque funciona muy bien, adhieren muy bien y dan una terminación realmente muy agradable. Si con el tiempo nos preocupa un poco la apariencia y queremos hacer alguna renovación, en el caso del cemento alisado se puede hacer un desgaste de hasta 1 a 2 milímetros para sacar la capa que se haya desgastado y proceder a una nueva aplicación de la capa de terminación de cera o plástico que hayas decidido usar. En el caso del microcemento solo va a ser necesario el pasado de una lija para darle un mejor mordiente y la aplicación de una nueva capa de terminación. Si hablamos de costos, y este es un punto más que importante, en este caso la balanza se desbalancea. El cemento alisado es mucho más económico que el microcemento, que es un producto industrializado. Y obviamente las industrias te van a cobrar el proceso de fabricación. Por eso, por ejemplo, si lo querés aplicar sobre grandes superficies, veredas exteriores, pisos de patio, lo más adecuado es que desde el punto de vista económico elijas el cemento alisado. Por otro lado, si la intención es aplicarlo en interiores o como revestimiento de muros verticales o muebles y demás, seguramente la opción más inteligente va a ser utilizar el microcemento. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un poquito más caro, pero tenés prestaciones que por otro lado con las cuales no puede cumplir el cemento alisado. Y una aclaración que es muy importante: si estás por elegir el piso para toda la vida, tu primer piso para criar una familia y tener por muchos años, yo creo que ninguna de las dos opciones que hemos mencionado es una opción de las más adecuadas. Creo que hay una amplia gama para elegir y particularmente me interesaría más un piso que me dé buenas prestaciones, pero al cual no me esclavice, no me obliga a andar cuidándome de su mantenimiento o el uso que le doy. Si querés enterarte cuál de esos pisos es el que para mí es el ideal de cara a pensar en un piso para toda la vida, te lo voy a dejar explicado en este video, porque no solamente vamos a analizar estos pisos de los cuales hemos hablado, sino también otra amplia gama de variedades. Seguramente vas a tener mucho más elementos como para elegir ese piso definitivo para tu casa. Si este material te sirvió, seguramente le va a servir a un amigo, así que utiliza ese iconito que está debajo del video para compartirlo con ellos. Si te gustaría formar parte de esta comunidad que ya lleva más de 400.000 personas, bueno, es el momento ideal, te invito a que lo hagas tocando en este botón que tengo aquí a mi lado y que después sigas mirando una de las tantas opciones como esta que te sugiero aquí para que encuentres alguna otra solución que precisa tu casa. Gracias como siempre por haber llegado hasta aquí, te dejo un abrazo grande.